Señor, en esta tarde te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor. Tú sé con nosotros, guiándonos, enseñándonos tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 8 días estuvimos considerando acerca de la importancia de la Navidad, un poquito. Y hoy quisiera solamente comentarles por qué Jesús se hizo hombre. Y si pudiéramos decirlo así como dijese un hermano, hay muchas preguntas en relación a la Navidad. Y si pudiéramos decir lo que hemos estado viendo es los porqués de la Navidad. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Jesús fue enviado a la tierra? Y en esta noche vamos a ver algunos puntos que creo son importantes que recordemos y que podamos considerar, y no solamente como les comentaba hace 8 días, el que podamos verlo como algo que no tiene importancia, sino que podamos dimensionar y podamos ver la importancia de que nuestro Señor Jesucristo se haya hecho hombre. Y hace 8 días hablábamos en relación a cómo Jesucristo es Dios, Dios habitando entre los hombres. Hoy vamos a ver por qué Jesús se hizo hombre. Si pudiéramos poner esa pregunta y dar algunas explicaciones de por qué Jesús se hizo hombre, por qué es importante que consideremos en esto. Y vamos a ver 4 cosas en respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Ya hace 8 días estuvimos explicando un poco de cómo es Dios viene al hombre, Dios viene a buscar al hombre, cómo Dios se hace hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos un poquito de la encarnación de Dios y hay 5 cosas que pudiéramos ver por qué Jesús se hizo hombre. La primera que vamos a ver es que Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Las 2 cosas son importantes, tanto el que Dios haya venido al mundo, haya nacido, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera nacido, no hubiera venido, no hubiera habido muerto por nuestros pecados. La segunda cosa que vamos a ver es que Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Es importante que sepamos que Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. La tercera cosa que vamos a considerar es que Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. La cuarta cosa o el cuarto punto es que Jesús se hizo hombre para compadecerse de nuestra debilidad. Y el quinto punto es que Jesús se hizo hombre para asegurar nuestra esperanza en el cielo. Y al poder considerar esto, creo que el objetivo es que no solamente podamos ver este mes y estos días de celebración de la Navidad como algo solamente como tradición, y que nos olvidemos del principal objetivo, que es hacer memoria de cómo Dios viene al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, viene a buscar al mundo, y que no lo olvidemos, sino que demos gracias a Dios por ese regalo que no merecíamos. Así es que Jesús se hizo hombre, y vamos a ver el primer punto. Jesús se hizo hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas 24:44 dice este pasaje: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí se aparece el Señor Jesucristo a unos hombres
y les está diciendo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. El Señor Jesucristo está diciendo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Esa era toda la escritura en el Antiguo Testamento. En la ley estamos hablando del Pentateuco. Los escritos o los libros históricos, y menciona otra parte importante. El Señor Jesucristo dice: era necesario que se cumpliese todo esto que ha sucedido. Desde el nacimiento hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él se aparece a hombres y les dice: era necesario que se cumpliese todo lo que había sido dicho en la ley de Moisés, en los escritos, dice, y en los salmos. Cuando nosotros vemos los salmos, vemos el Pentateuco y vemos los libros históricos, nos damos cuenta que todas las profecías apuntan a nuestro Señor Jesucristo, y toda la escritura apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre? Primeramente podemos considerar por qué era necesario. El Señor Jesucristo está diciendo: era necesario que se cumpliese todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Jesús dice que todo lo que se había dicho sobre Él se había cumplido con su venida. Al venir nuestro Señor Jesucristo y hacerse hombre, se había cumplido todo lo que en el Antiguo Testamento se había dicho. Los profetas hablaron frecuentemente en cuanto a un Salvador que vendría. De Génesis a Malaquías podemos nosotros ver esto. Desde el Génesis ya hay profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es importante que nosotros lo veamos, porque en ocasiones olvidamos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizado. Desde Génesis hasta Malaquías hay profecías de que Él nacería, de que vendría un Salvador. ¿Por qué Jesucristo se hizo hombre? Para que las escrituras se cumpliesen. Todo el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, los libros históricos, todos apuntan al nacimiento de un Salvador. No podemos decir entonces que no es importante el que reconozcamos la importancia de la Navidad. Era importante porque todo esto, si no hubiese sido importante, los profetas nunca hubieran anunciado el nacimiento de un Salvador. Es importante también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús se hace hombre para que se cumplan las escrituras. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías podemos ver ya el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es importante entonces que consideremos por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre: para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento, para que la escritura se cumpliese. Por eso, cuando el Señor Jesucristo va caminando con estos hombres, dice: era necesario que todo esto se cumpliese. Lo que está en los salmos, lo que dicen los profetas y lo que está en los libros históricos, en los escritos, era necesario que todo el Antiguo Testamento que anunciaban la venida y el nacimiento de un Salvador se cumpliera. Porque Dios no es alguien que se arrepienta ni que mienta. Él dijo que enviaría a un Salvador. Él dijo que enviaría al Mesías prometido, y el Señor Jesucristo se hizo hombre para que la escritura se cumpliese. Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está siendo profetizado esto? Aproximadamente unos, ¿qué? 800, 700, fíjense, 800 años vamos a poner. Antes de que nuestro Señor Jesús viniese a la tierra, ya estaba profetizado. Y el Señor Jesús va caminando con estos hombres y les dice: todo esto ha sucedido. Todo esto, aquí ya el Señor había sido crucificado, el pasaje que leímos en Lucas, había resucitado y se aparece a los hombres que van caminando y les dice: todo esto que ha sucedido es para que la escritura se cumpliese. Todo lo que se había dicho de mí se ha cumplido.
Todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dicen los salmos hay mucha profecía acerca del Mesías. Así es que, ¿por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre? Para que la Escritura se cumpliera. Hay otro pasaje en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí vemos otra vez una profecía que se había hablado en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Miqueas, y que está hablando, dice, de ti saldrá el Señor en Israel, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando nosotros podemos ver la eternidad de nuestro Dios, nosotros podemos a lo mejor en parte considerar esto. Aquel que ha sido desde la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin, aquel que en el principio hizo todo, incluso creó el tiempo, él mismo viene y se introduce en el tiempo, aquel que es eterno, dice que nacería y que vendría. El Señor Jesucristo se hizo hombre para que se cumpliesen todas estas profecías. Hay otro pasaje en Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Qué relación tiene con lo que estamos viendo acerca de nuestro Señor Jesús? Este pasaje tiene relación con Mateo 2:16. Vamos a Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En el libro de Jeremías dice, Raquel que llora, ¿qué? Porque se cree que Raquel había sido enterrada cerca de Belén. Y este es un pasaje un tanto metafórico para entender lo que vendría y lo que viviría nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de esa profecía se ve aquí. Cuando esta autoridad se ve burlada, manda a matar a todos los niños. El Señor Jesucristo se hizo hombre para que las profecías del Antiguo Testamento se cumpliesen. Esa es la primera razón. A lo mejor a nosotros nos parece algo muy sencillo, pero algo que el Señor había prometido desde el principio, que vendría el Mesías, que vendría el Salvador, se cumplió. Es importante entonces que nosotros consideremos por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre, para que las profecías, para que la Escritura se cumpliese. Y no es solamente como por ahí algunos dicen y quitan mérito en el que hagamos preguntas sobre la Navidad y digamos, ¿por qué el festejo de la Navidad? Es importante porque el Señor Jesucristo nació, porque en su nacimiento se cumplen todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento y que apuntan a nuestro Señor Jesucristo, que vendría un Salvador, que nacería en Israel y que sucederían varias cosas. La mayoría de las cosas que fueron profetizadas acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, se cumplieron. Y hay muy pocas que faltan por cumplirse de su segunda venida. Pero si el Señor lo dijo, también lo va a hacer. Veamos la importancia, porque no olvidemos, y cuando nos preguntemos acerca del porqué de la Navidad, es importante que consideremos que Jesús se hizo hombre para que la Escritura se cumpliese. Es una de las principales cosas que no debemos olvidar. Y que no es algo sencillo entonces, que no es algo solamente en que nosotros podamos ver como una tradición, no.
es algo que el Señor cumplió y que lo cumplió para beneficio nuestro. Así es que el que veamos su nacimiento no quiere decir algo que no importa. Hace 8 días yo les decía, ya no nos vamos a meter en cuestiones de la fecha, en cuestiones específicas del lugar. Lo importante es que el Señor Jesucristo se hizo hombre para que la Escritura se cumpliese. Y ahí vemos la importancia de dar gracias a Dios. Será bueno entonces si hacemos un resumen y digamos el porqué de la Navidad es importante. ¿Por qué es importante el festejo de la Navidad? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Y por qué Jesús se hizo hombre? Para que la Escritura se cumpliera. El segundo punto es que Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Mire, cuando estaba escribiendo esto, estaba considerando, mire, las cosas que a veces olvidamos. Y a veces vemos la Navidad, les comentaba hace 8 días, como regalos, como consumismo, como fiestas, borrachera. No, mucha gente lo ve así. Y aún lo más triste es que hay cristianos que dicen, bueno, la Navidad sí es importante, pero es una tradición que no tenemos que hacer mucho énfasis. No, tenemos que tener cuidado. Sí es importante el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús se hizo hombre para que la Escritura se cumpliese, para que todas las profecías. Hay quien saca datos de cantidades y números y da números exactos de cuántas profecías se hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve a lo mejor tentado a buscarlo, pero incluso los judíos tienen un número exacto para que digan, si tú me compruebas todas este número de veces que Jesús es el Mesías, yo creo. Pero pudiéramos poner una cantidad de más de 100 profecías que se hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. No olvidemos, ¿por qué Jesús se hizo hombre? Para que las profecías y la palabra del Antiguo Testamento se cumplieran. Número 2, ¿por qué Jesús se hizo hombre? Para mostrarnos al Padre. Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque es importante que el Señor haya venido a nacer y se haya hecho hombre. No olvidemos que fue hombre como usted y como yo, pero también Jesucristo es Dios que se hace hombre. La manifestación de Dios para los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podíamos ver a Dios porque caeríamos muertos, pero en nuestro Señor Jesucristo Dios se manifiesta al hombre. Y Jesús le dice a Felipe, ¿tanto tiempo me has visto y me estás preguntando que les muestre al Padre? ¿Es importante entonces que el Señor haya venido y se haya hecho hombre? Porque mire, a través de Él conocemos al Padre. Es importante que nosotros consideremos que el Señor Jesucristo vino y se hizo hombre porque solamente por medio del Señor Jesucristo podemos conocer al Padre. El Señor Jesús le dice a Felipe, porque Felipe le hace la pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Y le dice, ¿tanto tiempo me has visto y me preguntas, muéstranos al Padre? Creo que como cristianos eso nos debe de llenar de gozo y de alegría y decir, gracias al Señor, gracias a Dios por el don inefable, por el regalo que nos dio en Jesucristo, porque un día vino a nacer, porque Jesucristo nos vino a mostrar al Padre. Aquí apuntaba algunas cosas. La celebración de la Navidad no solo es la celebración del nacimiento de un hombre bueno, no. Es la celebración porque Dios se vistió de la carne de la humanidad. Dios mismo vino a habitar entre los hombres. Dios vino a nacer y el principal propósito fue
que nos mostrara al Padre, con el propósito de mostrarnos quién es Dios. Jesucristo vino al mundo y nació con un propósito, de mostrarnos quién es Dios. Jesús nos enseñó quién es el Padre, y si queremos conocer a Dios es a través de Jesús. Por eso, si usted y yo queremos conocer a Dios y no hemos aceptado a Cristo, y Cristo no vive en nosotros, y Cristo no está en nosotros, no podemos conocer al Padre, no podemos conocer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo se hizo hombre para que nosotros conociéramos al Padre. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, nunca hubiéramos tenido una comprensión correcta de quién es Dios. Si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no hubiera venido a la tierra, creo que el hombre no hubiera tenido una comprensión exacta y correcta de quién es Dios. Dios nos envió a su Hijo para revelarse a nosotros. Se compadeció de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad de conocerle y nos envió a nuestro Señor Jesucristo. Dios se compadeció de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios. Y en Romanos 3 habla de esto. Dice: todos se han desviado, no hay quien conozca a Dios. Naturalmente el hombre no tiene la capacidad de conocer a Dios. A partir de la caída nuestra brújula quedó perdida, no sabemos, vivimos en obscuridad. Pero Dios en su misericordia se compadeció del hombre, y por eso dice que esta luz habitó en la oscuridad. Pero tristemente los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz, porque si nosotros normalmente, humanamente, pudiéramos decirlo, queremos buscar a Dios, no tenemos esa capacidad. No podemos. ¿Ve por qué es importante que el Señor Jesucristo haya nacido y se haya hecho hombre? Porque Él es el que nos viene a mostrar al Padre. En Jesucristo, el Señor le está diciendo a Felipe: ¿quieres conocer al Padre? Tanto tiempo he estado contigo y no me puedes hacer esa pregunta. Es por Jesucristo que usted y yo conocemos al Padre. Será importante entonces ver y no saber tal vez la fecha, pero sí decir: gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo y a través de Él te podemos conocer a ti. ¿Verdad que entonces no es tan fácil en decir: no, la Navidad es una fiesta normal? No, es una buena oportunidad para que usted y yo como cristianos demos gracias a Dios. Porque si no hubiese venido nuestro Señor Jesucristo, no tenemos la capacidad de conocer al Padre. En el Antiguo Testamento, en parte, el pueblo conocía a Dios, pero no como hoy nosotros tenemos esa bendición de que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos conocer en su plenitud al Padre. Colosenses 1, 15, 19. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La primera parte en el verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y dice el 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios mismo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre? Porque a través de Él podemos conocer al Padre. Juan 1:1, y lo estuvimos considerando. En el principio era el Verbo, y el Verbo
y el Verbo estaba con Dios. Es Dios mismo que viene en forma de hombre. Hay un libro que tiene como título, y creo que tiene mucha razón, dice este libro: Dios, cuando se hace hombre, si pudiéramos decirlo, Dios estuvo con los hombres en sandalias. Otro autor habla de esta manera y dice: Dios vino al mundo y acampó como acampan los militares entre nosotros en el campamento, y se hizo hombre y se mudó a nuestro barrio. Es importante que nosotros consideremos que Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros, pero no solamente eso, sino para que a través de Él conociéramos al Padre. Dios viene para darnos a conocer al Padre. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Y dice Juan 1:14, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios, para que la mente más sencilla, la mente a lo mejor más, si pudiéramos utilizar, que no tiene tanto estudio, pero también la mente de aquel gran filósofo, pudiera entender quién es Dios. En su misericordia, Dios viene y nos envía a su Hijo para que podamos entender cómo es el Padre, para que nosotros pudiéramos saber y pudiéramos tener acceso al Padre. Antes de que Jesús viniera, los hombres solo conocían en parte a Dios. Fue solo cuando Jesús vino que vieron por completo y por entero cómo es Dios. Pero los hombres solo reconocieron cómo es Dios cuando Jesús vino. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Y solamente cuando vino el Señor Jesucristo pudimos conocer por completo cómo es Dios. Si usted y yo en ocasiones no hemos querido conocer por completo cómo es Dios, es porque no hemos querido. Pero todo está al alcance a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos conocer en toda su plenitud a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a la pregunta y la repito: ¿por qué Jesús se hizo hombre? Para mostrarnos al Padre, para que el hombre pudiera conocer a Dios. Jesús es el camino para conocer a Dios. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Será un buen tiempo para que en este mes podamos dar gracias a Dios y digamos: Señor, gracias porque te hiciste hombre, porque solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y de su nacimiento, y que estuvo en esta tierra entre los hombres, Él nos lleva a conocer al Padre. Jesús es la revelación de Dios para los hombres. Número 1, Jesús se hizo hombre para que las Escrituras se cumpliesen. Número 2, Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Número 3, Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Primera de Timoteo 1:15. Pablo escribe esta carta y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Aquí dice: para salvarnos de nuestro pecado, para salvar y para limpiarnos todo aquello que nos esclavizaba, para unirnos nuevamente con el Padre.
Imagínense, me llama mucho la atención como Pablo dice, yo soy el primero. Pablo dice eso, imagínense. Entonces yo dije, ¿y entonces yo? Si Pablo se consideraba el primero de todos los pecadores. Y yo decía, pues ¿cómo Pablo se podía considerar así si era un apóstol y siempre fue un hombre de Dios? Eso me hacía ver también mi condición y decir, no, pues entonces yo no sé a qué aspiro. Pero el Señor Jesucristo se hace hombre exactamente para eso, para salvar a cada uno de nosotros y aún de los que no están aquí, para liberarnos del pecado. Dios podría haber, aquí ponía yo algo, fíjese, Dios podría haber dictado algún decreto soberano de algún tipo para salvarnos. Hago una pregunta. A lo mejor Dios no hubiera podido enviar a su hijo ni que naciera. Y Dios hubiera podido haber dado un decreto para que nosotros fuéramos perdonados y salvados. Dios podría haber dictado algún decreto soberano de algún tipo para salvarnos, para decir que el problema del pecado estaba resuelto y que todos nosotros quedábamos salvos. ¿Dios podía haber hecho eso? Pudo haber dado un decreto, ¿no? Y pues, pudo haber dicho, como en el Antiguo Testamento, pues ahora quemen tantos borreguitos y ya con eso queda listo el problema del pecado. O no sé, algún otro decreto soberano de parte de Dios. Pero en la naturaleza de la santidad de Dios y en su justicia, tenía que hacerse hombre para que así como representante de la humanidad pudiera ir a la cruz y pagar por nosotros la pena que merecíamos. O sea, no era así. Dios tenía que venir, hacerse hombre, habitar entre nosotros. Y ponía yo aquí, y como representante de la humanidad pudiera ir a la cruz y pagar por nosotros y por toda la humanidad una pena que merecíamos. Tenía que ser un Dios hecho hombre, porque cualquier hombre no podía haber hecho este sacrificio. Solamente un Dios que se hace hombre para venir a salvarnos y a perdonar nuestros pecados. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Para salvarnos. Debido a que Jesús era Dios y hombre, levantó una mano y tomó la mano del Padre, y extendió la otra mano y tomó la mano del hombre. Así es que en la cruz, en ese instante, Dios, el único ser que podía salvar al hombre y que podía unir a Dios, lo hizo en la cruz del Calvario. En ese instante, el Señor Jesucristo nos estaba uniendo otra vez con el Padre. Y por un lado tomó la mano de Dios y por otro lado tomó la mano del hombre. El Señor Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. No es solamente entonces, cuando nosotros vemos esto, una celebración muy normal. Es un motivo de que demos gracias a Dios por haber nacido y por haberse hecho hombre. Jesús se hizo hombre para venir a salvarnos. Vea la importancia de esto. Dios pudo haber hecho un decreto y pues ahí se acababa todo. No, Él mismo vino a buscarnos y vino a salvarnos. Esto es solamente a través de un Dios que se encarna en un cuerpo humano. Si Dios no hubiera venido, nosotros estaríamos perdidos. Dios no nos habría salvado sin la obra redentora de su Hijo. El precio que Jesús pagó en la cruz, en realidad, es el relato de la Navidad. Pero a veces como cristianos no lo vemos así. El precio que el Señor Jesucristo pagó en la cruz, en realidad ese es el relato de la verdadera Navidad. El Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a salvarnos, para venir a perdonarnos. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. El precio que Jesús pagó en la cruz, en realidad, ese es el verdadero relato de la Navidad. El Señor Jesucristo vino a buscarnos y vino a salvarnos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a salvarnos. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor Jesucristo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que nuestros pecados fueran perdonados. Él es solamente el único que quita el pecado del hombre. Si Cristo no hubiera venido, el curso de la humanidad hubiera sido un largo y penoso descenso hacia la noche eterna de desesperanza. Fíjese bien, vuelvo a leer esto. Si Cristo no hubiera venido, el curso de la humanidad hubiera sido una larga y penoso descenso hacia la noche eterna de desesperanza. Pero Dios interrumpió eso, interrumpió el ciclo del pecado, y al enviar a Jesús a ser nuestro Salvador, Él vino para darnos vida, para salvarnos y para perdonar nuestros pecados. Si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, si el Señor Jesucristo no hubiera venido, ¿sabe hacia dónde íbamos solamente? Hacia la desesperación. No teníamos una esperanza, no podíamos realmente conocer a Dios en nuestras fuerzas, y lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Quién pudo acercarse al Padre y salvarse por medio de la ley? Nadie. Si Cristo no hubiera irrumpido en la historia de la humanidad y no hubiera venido, por eso dice que la luz vino a las tinieblas, vivíamos en oscuridad. Si Él no hubiese venido, ¿sabe a dónde íbamos? A una vida de desesperanza, no teníamos esperanza. Y el Señor Jesucristo se hace hombre para salvarnos, para perdonarnos y darnos una nueva vida, para que pudiéramos ver hacia la luz que alumbra todo nuestro ser. Cuarta cosa, Jesús se hizo hombre para compadecerse de nuestra debilidad. A lo mejor podamos decir, bueno, en realidad ese no fue el principal objetivo. Déjeme decirle por qué. Jesús se hace hombre para compadecerse de nuestra debilidad. Hebreos 4:15. 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Jesús se hizo hombre para compadecerse de nuestra debilidad. ¿Sabe por qué podemos ir a Jesús? Y a veces como cristianos no confiamos en eso, no descansamos en eso. ¿Sabe por qué podemos ir a Jesús y estar confiados en que Él nos escucha y nos entiende en los momentos más difíciles que vivimos? ¿Sabe por qué podemos ir confiados a Él? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una ocasión yo le comentaba a alguien a esto y me decía, no creo que el Señor me pueda entender
Y yo le decía, mira este pasaje. Dice, pero es que yo no puedo, yo no creo que alguien me pueda entender lo que yo estoy pasando y lo que estoy sufriendo. Dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús. Alguien que nos puede entender. ¿Por qué? Porque fue hombre. Porque pasó lo que usted y lo que yo hemos vivido. Aún a veces minimizamos el que él haya sido niño y casi no hablamos de eso. Pero déjeme decirle que él fue un niño común como todos los niños, que se cayó y que también lloró, que aprendió a escribir y que aprendió a leer y que sufrió el rechazo también. Dice esta parte y me lleva a considerar muchas cosas. ¿Qué cosa estamos viviendo que el Señor no nos pueda entender? El Señor Jesucristo se hizo hombre para que pudiera compadecerse de nuestra debilidad. Yo no sé si a usted no le llena de gozo y poderle decir, Señor, gracias que un día veniste, naciste, te hiciste hombre y viviste todo lo que el hombre vive. Pasaste por tristezas, por necesidad, por humillación, por rechazo. Por eso nos podemos acercar confiadamente a Él, porque Él nos puede entender. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice, fue tentado en todo, no solamente se está refiriendo al pecado, a la fornicación, al adulterio, a los vicios. A lo mejor también pudo pasar la situación en que él tuvo que perdonar a alguien que le estaba hiriendo. Pues sí, ¿no? Lo podemos ver en toda la Escritura. Fue tentado a lo mejor en el no querer perdonar. Él nos entiende en todo lo que nosotros estamos pasando. Pasó sufrimiento. Miren, si nosotros pudiéramos ir considerando todo lo que el Señor Jesucristo vivió, podemos confiar y acercarnos plenamente a Él y Él nos entiende. Es una bendición que el Señor Jesucristo se haya hecho hombre, porque nos puede entender de todo lo que nosotros vivimos, pero con una excepción: sin pecado. Es porque Él un día descendió a esta tierra para andar entre nosotros y experimentar todo lo que nosotros experimentamos, excepto el pecado, que ahora podemos entender el significado de lo que dice la Escritura, aquella frase que dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente un Dios que está lejos, sino un Dios que se hizo hombre, que habitó entre los hombres, que es con nosotros y que nos puede entender de todas nuestras debilidades y se puede compadecer y nos puede ayudar porque Él lo vivió. Es importante entonces darle gracias a Dios. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque nos puede entender y se compadece en todas nuestras debilidades. ¿Podemos ir confiadamente a Él? ¿Podemos dar gracias y decirle, Señor, gracias, porque un día naciste, te hiciste hombre, para que un día me entendieras todo lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando? Confiadamente podemos ir a Él. Dios se hizo como uno de nosotros y Dios nos comprende. Dios comprende nuestras tristezas y aflicciones. Jesús se hace hombre para compadecerse de nuestra debilidad. Y última cosa, miren, ya se nos fue el tiempo muy rápido. Jesús se hizo hombre para asegurar nuestra esperanza en el cielo y llevarnos a donde Él está. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor Jesucristo se hace hombre para ir a la cruz del Calvario, para morir por nosotros, para que nuestra vida nuevamente tuviera comunión con el Padre.
Y el Señor Jesucristo dice que un día estaremos en donde Él está, y fue a preparar lugar. Quisiera solamente recapitular rápidamente. Ya no ahondamos más en el punto 5, pero el Señor Jesucristo se hace hombre para que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran. Jesús se hace hombre para mostrarnos al Padre. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para compadecerse de nuestra debilidad. Y última cosa, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para asegurarnos y asegurar nuestra esperanza en el cielo y llevarnos a donde Él está. Mientras Cristo no esté en usted, usted no puede ir al cielo. El Señor Jesucristo se hizo hombre y por medio de Él solamente vamos al Padre. Y si Jesús no está en usted ni está en mí, nosotros no podemos estar en el cielo. Él se hizo hombre para que tuviéramos una esperanza. Y si nosotros estamos en Él, un día estaremos con Él reinando por toda la eternidad. Creo que si haríamos una pregunta, ¿por qué la Navidad? Es importante porque el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y hemos visto 5 puntos de por qué el Señor Jesús se hizo hombre. ¿Será un buen motivo para agradecer al Señor en este tiempo que ha llegado? Y llegado el momento de que demos gracias a Dios, aún le vuelvo a repetir como le decía hace 8 días. Si usted está en una cena, si usted está con su familia, si usted está aquí en la iglesia y se llega el momento del festejo de la Navidad, hay muchos motivos por qué agradecer al Señor. Es un buen tiempo para darle gracias a Dios y decir: Señor, gracias porque te hiciste hombre, naciste y este fue el propósito.